Buenos días, Máster Wilson Zambrano. Soy Lucy Yagual de la Rosa de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación y Idiomas, carrera de Educación Inicial. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. En esta ocasión le voy a presentar el tema sobre la historia del enfoque inclusivo, sus principales teorías, modelos, técnicas y recursos. La educación es un derecho que los estados han de promover, respetar y garantizar a todas las personas a lo largo de su vida. Este derecho supone que todas tengan acceso a una educación de calidad e igualdad de oportunidades y condiciones. Empezando con los acuerdos internacionales en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación. Se han hecho grandes esfuerzos para alcanzar este objetivo. Seguido, en el informe Warnock, elaborado por Mary Warnock para Inglaterra, Escocia y Gales, que se publicó en 1978. Este informe tiene valor porque determina que la educación es un bien al que todos tienen derecho, que los fines son los mismos y que las necesidades educativas son comunes en todos los estudiantes. Este, este acuerdo hace enfoque a las necesidades educativas especiales que presenta un estudiante a lo largo de su escolarización y que requieren atención y recursos específicos distintos a los de sus compañeros. Este informe establece que la educación especial debe tener un carácter adicional y no paralelo, por lo que las instituciones de educación especial deben seguir existiendo para educar a estudiantes con graves y complejas discapacidades. Seguido, en 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Programa de Acción Mundial para los Incendios, con el fin de promover las medidas eficaces para la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y realización de los objetivos de participación plena de los incendios en la vida social y el desarrollo de la igualdad. Se enfatiza en los derechos de las personas con discapacidad de tener las mismas oportunidades de los demás ciudadanos a disfrutar de mejoras en sus condiciones de vida. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, efectuada por Yomtin en Tailandia en 1990, sobre la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje, señala que la educación como un derecho fundamental de todos los hombres y mujeres de todas las edades del mundo. Además, establece los objetivos claros para lograr el incremento de niños escolarizados. Menciona que la escuela debe promover la permanencia en las instituciones, ¿ya? Y estos deben responder a las necesidades de estudiantes, maestros y toda la comunidad educativa. En el Foro Mundial de Educación para Todos, Dakar, en el 2000, se reafirma la idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, de Yomtien en 1990, respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, esto quiere decir de que todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos, tienen derechos a beneficiarse de una educación que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje. Bueno, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo, constituyen un tratado internacional que mediante la ratificación de la Convención se comprometen a promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas. En la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención el 13 de diciembre en el 2006, que se abrió la firma el 30 de marzo del 2007. Por tanto, el Ecuador
fue el país número 20 en adherirse a la Convención el 30 de marzo del 2007, que fue ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente del 3 de abril del 2008. A continuación, presentamos la reseña histórica. Bueno, dentro de la reseña histórica del Ecuador, la educación ha cambiado y ha ido evolucionando bajo el soporte de acuerdo a las nacionalidades e internacionales. Bueno, tenemos aquí al periodo asistencial que empezó en 1940 a 1960. Bueno, aquí la preocupación por la educación especial en el Ecuador comienza por iniciativa de los padres de familia y organizaciones particulares que crearon centros para dar atención educativa a sus hijos que presentaban discapacidades. Ya, la Constitución en la República del Ecuador de ese entonces, en su artículo 27, expresaba el acceso a la educación de todos los ciudadanos sin discriminación alguna, garantizando así la educación de todos. Este mandato constitucional se dio expedición a la Ley Orgánica de Educación por parte del Ministerio en 1945. Ya. Bueno, en este periodo, la atención de las personas con discapacidad tenía un enfoque médico-asistencial, que consistía en cuidar la salud, proveer la alimentación, custodia, la protección y en lo posible realizar actividades lúdicas y muy pocas pedagógicas, atendiendo en un mismo centro de población a todo tipo de discapacidad. Luego, seguido de esto viene el periodo de institucionalización en la década de los 70. Bueno, aquí se unieron varios organismos públicos y privados, asumiendo responsabilidades en los campos educativos, de salud y bienestar social, para enfrentar y solucionar las necesidades de la población con discapacidad. Al existir varios organismos, todos comienzan a dar respuesta desde lo que creen conveniente o lo que se origina una multiplicidad de acciones. En esta década de los 70 se caracteriza también por la creación de escuelas específicamente para atender la discapacidad especial. Estas sean públicas y privadas, cuyo modelo de atención en este año tenía un enfoque rehabilitador. Bueno, entendiendo como este proceso continuo y coordinado que tiene para la restauración máxima de la persona con discapacidad, tanto en los aspectos funcionales, psíquicos, educación profesional, social y ocupacional. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de integrarlos a las comunidades como miembros productivos. Luego encontramos el enfoque rehabilitador, que este se presenta en enero de 1980 en el Ministerio de Educación y Cultura. Se crea una unidad de educación especial responsable administrativa y técnica de la ejecución del Plan de Educación Especial y dependiente de la Dirección Nacional de Educación. Su misión era planificar, programar, coordinar y asesorar los programas nacionales de este campo educativo, destacando también la evaluación. Luego presentamos la integración a la inclusión. Al comenzar la década de los 90 se dio inicio a esto, donde ya se reconoce a la persona con discapacidad como sujetos de derechos, coincidiendo con la publicación del proyecto de investigación realizado por la UNESCO, con un enfoque de atención a personas con discapacidad que también involucra lo que son niñas y niños con necesidades educativas especiales. En este proceso se dieron los primeros pasos para la aplicación del modelo de integración educativa con un enfoque de integración. Los estudiantes que se incorporaron a estas escuelas se tenían que adaptar y asimilar la oferta disponible, tanto como en currículos, valores y normas. Luego de esto, ya en el 2006, mediante una consulta popular, se aprueba el Plan Decenal de Educación, con más del 66% de la votación.
¿ya? En donde se establecen 8 políticas del plan decenal que tienen un enfoque inclusivo, garantizando el derecho a la educación de todas las personas. Estas sean independientemente de sus condiciones personales, culturales, étnicas, sociales y de discapacidad. Luego, en el año 2010, el Ministerio de Educación desarrolla un proceso de reestructuración en nuevas propuestas, tanto en sus niveles como en sus modalidades. ¿Con qué fin? Para permitir fortalecer la educación inclusiva, no solo para quienes presenten discapacidad, sino para todos los grupos de atención prioritaria. Y ya en el 2011 se aprueba en la LOE, en la cual se ha efectuado y se ha hecho efectivo el derecho a la educación que tienen todas las personas con discapacidad, eh, garantizando la inclusión de estas a los establecimientos educativos dentro del marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Este cambio produjo un importante avance en la atención a la población con necesidades especiales, porque se propuso una nueva reforma en el sistema educativo. Dentro de este enfoque inclusivo también encontramos sus principios de la educación inclusiva. Entre ellas está la igualdad. Bueno, en la igualdad equivale a decir que todos los niños, niñas, adolescentes tienen la oportunidad de tener acceso a una educación de calidad, respetando las diferencias individuales para lograr ciudadanos incluidos al contexto social, es decir, que participen con los miembros de su comunidad. Tenemos también la comprensividad, que es la necesidad de mantener por parte de la escuela un currículo básico y común en su periodo largo, sobre todo en la educación obligatoria, para atender la diversificación de los estudiantes en función a su origen económico, social y cultural. Finalmente, entre sus principios tenemos la globalización, que es la visión mediante se prepara el estudiante para afrontar problemas que vaya a encontrar a lo largo de su vida o en distintas disciplinas curriculares. Dentro de este enfoque también presentamos varias metodologías y estrategias. Entre las primordiales tenemos al currículo que sea flexible. Es primordial porque esto va a ayudar a dar respuesta a las necesidades educativas especiales y a las características socioculturales que posee una población. También se hace referencia a los apoyos y la enseñanza que deben enfocarse a superar las barreras frente al aprendizaje. De igual manera, forman parte de estas prácticas las escuelas y las comunidades. Las estrategias son una de las mayores prácticas inclusivas y contribuyen a dar respuestas a las necesidades educativas. Entre ellas podemos mencionar experiencias y actividades variadas, el aprendizaje cooperativo, las tutorías entre pares. Y no sin destacar la evaluación, que también entra en como una metodología para, para evaluar las prácticas inclusivas, y estas deben reunir ciertas características. Bueno, deben ser un proceso continuo, diversificado y flexible, en el que participen tanto docentes y el estudiantes. ¿Ya? Enfatizado en un carácter cualitativo y multidimensional. Bueno, en sí el modelo inclusivo es un sistema de evaluación que permite a la institución educativa conocer su situación actual en la realidad y en la calidad de atención que brindan a la diversidad de estudiantes con discapacidades y sin necesidades educativas especiales, permitiendo también identificar sus fortalezas y debilidades con el fin de tomar decisiones acertadas y avanzar hacia mayores niveles de inclusión, tanto de inclusión en la enseñanza y en el aprendizaje de todos los estudiantes. Bueno, a continuación voy a dar un pequeño análisis sobre de qué forma el enfoque inclusivo ha permitido mejorar y fortalecer los procesos de aprendizaje de las personas históricamente vulneradas. Ya.
Bueno, ¿de qué forma? En brindar las mismas oportunidades y participación constante en los procesos educativos, cambiando estrategias, adaptando nuevas metodologías y utilizando herramientas que han permitido que aporten significativamente en los conocimientos adquiridos, mediante su cooperación para las distintas tomas de decisiones, haciendo notar sus ideas y planteamientos desde diferentes puntos de vista. También permitió dar realce a la equidad de género, porque se empezaron a formar grupos estratégicos que lideraban los sectores públicos y privados. Y además de la integración de estudiantes, por ejemplo, eh, la incorporación de estudiantes varones a establecimientos que solamente eran admitidos para mujeres o viceversa. Y también se logró dejar a un lado el patriarcado en las curules. Esto se pueden decir en las direcciones, tanto distritales como en las direcciones institucionales, las que antiguamente eran ocupadas solo por personas de género masculino, destacando una labor evidenciada permitiendo que profesionales del género femenino puedan liderar un establecimiento educativo. Y a la vez también toda esta integración y toda esta inclusión ha permitido que se contribuya al cambio de la enseñanza dentro de las instalaciones, permitiendo remodelar y adaptando a la vez los espacios públicos dentro de las escuelas para ser utilizados por cualquier persona sin importar su condición, logrando así contribuir poco a poco una estructura inclusiva que permite al estudiante adaptarse de manera más rápida a la institución que se lo acoja. Muy bien. Como conclusión del tema, el enfoque inclusivo a lo largo de la historia se puede evidenciar que ha ido mejorando en grandes rasgos en el sistema de educación, que comparado con actual ha tenido cambios significativos tanto en aspectos de inclusión como adaptación y reestructuración de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con la implementación de este enfoque, se permite que los actuales ministerios tengan el conocimiento desde diferentes puntos de reflexión acerca de los temas más abordados en educación, en donde la participación de la comunidad educativa se estabiliza en la toma de decisiones en base a las propuestas que se fueron dando a medida que se integraban las opiniones de los demás. A continuación presento la bibliografía del Ministerio de Educación en el 2011. Muchas gracias.